Recording in progress. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de febrero del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Éxodo, capítulos 37 y 38 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 del 1 al 22. Éxodo 37 y 38 y Mateo 24 del 1 al 22. Bueno, el libro de Éxodo nos está contando las experiencias del pueblo de Israel en el desierto. Eh, Acordémonos que ellos vienen de una condición de esclavitud, eh, con una mente un poco confusa, limitada. Están saliendo a una aventura y es salir a depender del Señor, a confiar en el Señor. Seguramente durante por lo menos esta generación es seguro, vivió en una condición de limitación, de temor, de miedo constante, de condicionamiento y pues está caminando hacia la tierra prometida y recibiendo algo que, pues seguramente no merecían, ¿sí? Porque es un acto de la eterna gracia del Señor. Bueno, estos capítulos de Éxodo quisiera eh, invitarles a que tratemos de ir leyendo la Biblia en su conjunto. La Biblia como tal nos cuenta el plan de salvación y de redención que el Señor tiene para el ser humano. La Biblia nos cuenta que el Señor soberanamente quiso crear al hombre, a la mujer, al plantarlos en el huerto del Edén, cuyo nombre quiere decir deleite, pues tenía un plan de bien, de glorificarse en medio del ser humano. El ser humano falla y desde entonces el Señor va tejiendo todo un plan perfecto y maravilloso de salvación y de redención. Y todo lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento va a ser una preparación, es, digámoslo así, sombra de lo que se manifestaría para el plan que se perfecciona en nuestro Señor Jesucristo. La mejor manera de entender y conocer al Señor Jesús está en escudriñar el Antiguo Testamento y comprender lo que allí se ordena, lo que allí muestra y revela el Señor para que la manifestación plena de Cristo sea mucho más clara. Por ejemplo, cuando vemos después de que el pueblo, eh, porque Moisés se ausenta, sube al monte Sinaí, el pueblo de alguna manera entra en pánico, se revela, presionan a Aarón le faltó autoridad, terminan construyendo un ídolo que eh, pues Moisés se da cuenta, viene, quiebra las tablas, destruye el ídolo, viene el castigo, como que hay una crisis, sí, hay una crisis muy fuerte, hay personas que van a morir, hay personas que van a sufrir las consecuencias de este acto, pero después el Señor, en su misericordia, renueva el pacto con Moisés y le da unas instrucciones, ¿sí? Unas instrucciones que tiene que ver con las celebraciones y tiene que ver con el lugar del culto. Muy importante. Todo esto, insisto, que está en el Antiguo Testamento se va aclarando en el Nuevo Testamento, porque las fiestas solemnes, el tabernáculo, cuando hablamos de las fiestas solemnes, las fechas, lo que celebran, el tabernáculo, cada una de las partes del tabernáculo, los materiales del tabernáculo, los colores del tabernáculo, todo esto nos va a mostrar la perfección, lo que será perfecto con el Señor Jesucristo. Las fiestas anuales, que está en el capítulo 34, nos muestra tiempos, nos están midiendo tiempos. Es, además de que es un memorial de la obra que el Señor hace en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, es también un memorial para nosotros de lo que el Señor ha hecho y hará en el plan de salvación, ¿sí? Y hemos hablado muchas veces de eso. Por ejemplo, la Pascua judía es la salida de Egipto,
donde muere, perdón, un cordero de un año puro, sin mancha, y la sangre de ese cordero es lo que va a cubrir que los primogénitos del pueblo de Israel no murieran. Asimismo, el Señor es nuestra Pascua, es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, puro, sin mancha, que por su sangre nosotros somos cubiertos y por eso no vamos a la muerte. Asimismo, las primicias, el Señor Jesús, el día de las primicias, es la primicia de la resurrección. Asimismo, tenemos luego el Pentecostés, que es la fiesta, es también una fiesta agrícola, fiesta de las semanas, Shavuot, que va a venir el Espíritu Santo como la gran cosecha del Padre, celebrando también la entrega de la Torá en el Sinaí, y así el Espíritu Santo cuando viene pone, cumpliendo las profecías, entre otras de Joel, de que ahora el Espíritu Santo estaría en nosotros, de que la escritura no estaría solo en tablas de piedra, que los mandamientos no estarían solo en tablas de piedra, sino que ahora estarían en el corazón. Y así cada fiesta entonces va teniendo un cumplimiento pleno en el Señor Jesús, ¿sí? Por eso es tan importante tener presente las fiestas solemnes en lo posible, conocerlas, celebrarlas, pero siempre entendiendo que se han cumplido y que se cumplirán también en el Señor Jesús. Luego viene la fiesta de las trompetas, que es la gran proclamación, y creemos que esa gran proclamación se dará en la venida del Señor, que la anteceden el toque de unas trompetas que está en Apocalipsis. También viene el día del juicio, el Yom Kippur, el día pleno de la redención, y también se celebrará una fiesta que creemos, según Zacarías, será la fiesta del reinado milenial del Señor, también descrita en Apocalipsis, y que será aquella fiesta que toda familia tendrá que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Pero también el tabernáculo, pues sus partes, sus elementos, como dije ahora, sus materiales, sus colores, tienen que ver con el Señor Jesús, ¿sí? En el capítulo 35, ya se le había dicho a Moisés que pues iba que debía construir un santuario, un Mishkan, que debía construir un tabernáculo, un lugar donde el Señor, o a través del cual el Señor moraría en medio de su pueblo. Así que quisiera resaltar dos detalles en este capítulo. En el 35:5 dice el Señor a Moisés, toma de entre vosotros ofrenda para el Señor, todo generoso de corazón, la traerá el Señor, oro, plata, bronce, bueno, y describe los materiales. Moisés tenía un plano, o sea, un diseño. Dentro del diseño, Moisés tenía claro los materiales, tenía claro dónde iban ubicados. O sea, el Señor le mostró a Moisés. Por eso, y yendo un poco más allá, eh, el tema del tabernáculo es un tema muy importante en la Biblia. Ha habido tabernáculo. Es que, de hecho, yo les explicaba en algún momento que cuando Juan en el capítulo 1 dice que el verbo habitó entre nosotros, la palabra que se usa ahí es el verbo tabernaculizó entre nosotros. El tema del tabernáculo es muy importante porque es la morada de Dios. Y a través de la historia ha habido diferentes tabernáculos donde el Señor ha morado. Hoy, el pleno tabernáculo del Señor es el creyente. Pablo lo dice así, el templo del Espíritu Santo sois vosotros, ¿sí? En otro momento el tabernáculo fue el Edén. El Edén era el lugar donde moraba el Señor en medio de su pueblo. Y aquí Moisés tiene un diseño. Ese diseño, ¿de dónde pudo haber venido? Moisés subió al monte Sinaí, entra en la presencia gloriosa del Señor, así que esto es como una copia de lo que sería en el cielo. Extraordinario, ¿sí? O sea, este tabernáculo iba a ser una extensión del cielo en medio de su pueblo. Pero toda esta extensión se iba a materializar a plenitud en la persona de Jesucristo, ¿sí? Desde el mismo altar de bronce donde se hacían los sacrificios, la fuente de bronce donde el sacerdote se limpiaba, el lugar santo donde estaba la
ofrenda, donde estaba el pan que se presentaba delante del Señor, donde estaba la luz perpetua de Cristo en medio de nosotros, donde estaba el altar del incienso como el intercesor, el lugar santo donde estaría la plenitud de la Shejinah del Señor, la presencia visible, notoria y evidente del Señor a través del arca del pacto, donde estaba el maná, el pan de vida, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con el milagro, también ese reverdecer del milagro del Señor. Así que todo este tabernáculo y convoca primero a los que fueran generosos de corazón, pero también el 10 dice, y todo sabio de corazón, y en los algunos capítulos siguientes va a resaltar esas dos actitudes, sabios de corazón, generosos de corazón, sabios de corazón para el hacer, generosos de corazón para el aportar. ¿Para qué? Para un proyecto que sería una preparación para la plenitud del Señor. Bueno, son capítulos muy interesantes de leer. em, Aparecen personas, de nuevo, generosas de corazón y sabias de corazón. Entonces, los que saben tienen capacidades extraordinarias. Lo describe cuando llama específicamente a dos hombres eh, para que ellos dirijan la obra del tabernáculo, para que ellos dirijan, dice Bezaleel y Aholiab, para que ellos dirijan la obra del tabernáculo, porque saben trabajar los materiales, saben tomar los diseños y ejecutarlos tal cual se hacen. Todo esto entonces de nuevo nos va preparando para lo que sería la plenitud en el Señor. Entonces tenemos las celebraciones, las fiestas y el lugar de las celebraciones. Muy importante porque todo esto entonces se va a cumplir plenamente en el Señor. Y en el capítulo 24 de, de, de Mateo, empezamos en un tema, lo que los comentaristas llaman el mensaje escatológico del Señor Jesús. ¿Sí? El mensaje escatológico del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir escatológico? Quiere decir que tiene que ver y hace referencia al final de los tiempos, ¿sí? Y bueno, respecto a la venida y al final de los tiempos, hay cuatro palabras que seguramente ustedes van a, si les gusta estudiar la Biblia, leer comentarios en sus Biblias, hay cuatro palabras que tienen que ver con el final de los tiempos y la venida del Señor. Una palabra es parusía, otra palabra es harpazo, otra es escatología y la otra es apocalíptica o apocalipsis. Estas cuatro palabras, si usted va a un comentario bíblico o un, no sé, un diccionario bíblico, las va a encontrar. La parusía tiene que ver con el advenimiento del Señor Jesús. En el caso de nosotros como cristianos, la segunda venida de Jesús. El harpazo tiene que ver con lo que se llama el arrebatamiento o el rapto, que hace unos días estudiábamos que esa palabra harpazo comparte la raíz de la palabra fruto. Fruto es harpos o carpos, queriendo decir que harpazo es algo así como tiene que ver con cosechar, ¿sí? Por eso el momento en que el Señor toma su fruto. ¿Cuál es el fruto del Señor? La iglesia. La iglesia. El Señor tomará y vendrá por su iglesia. Eso pues es algo que menciona Pablo. Pablo es quien habla de la palabra, del término harpazo. O sea, que cuando llegue el tiempo de la cosecha, que la mies está madura, el Señor mismo tomará el fruto. ¿Cuál será ese fruto? Cada uno de nosotros. La otra palabra es escatológico, que les dije que tiene que ver con el final de los tiempos, ¿sí? Que nos habla de acontecimientos del final de los tiempos. Y cuando hablamos del apocalíptico, es un, digámoslo así, un lenguaje de escritura eh, eh, fantástico, ¿sí? Son expresiones fantásticas. Apocalipsis quiere decir revelación, ¿sí? O sea, que revela a través de un lenguaje que no es tan claro, que con imágenes que suenan o parecen un poco fantasiosas, pues nos está mostrando acontecimientos que vendrán. Así que el capítulo 24 de Mateo tiene que ver con eso, ¿sí? Y es
Y ya estamos hablando de las palabras del Señor Jesús. Así que hay que tenerlo muy presente, porque si hay algo que nos enseña la Escritura, es aprender a ver las señales, pero también a identificar las señales. Las personas simples, y cuando la Biblia habla de la simpleza de las personas, son personas que como que sus sentidos están un poco embotados y no les sirven los sentidos. Por ejemplo, el ojo es para ver, el oído es para el oír, la piel es para percibir, ¿sí? Hay personas que están tan adormecidas en el mundo, tan embotadas, entretenidas en el mundo, que no perciben. La misma Biblia lo advierte. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces, no tienen la capacidad de estar atentos. Hay que conocer las señales, ver las señales, oír las señales y también entender las señales. Y el Señor a sus hijos, a sus amigos, hablábamos en estos días, siempre les contará su secreto. En estos días hablamos del Salmo, creo que el Salmo 28, que hablaba de que la comunión íntima del Señor es, o el secreto del Señor es con aquellos que le temen. El Señor muestra señales y da a entender las señales. O sea, a nosotros no nos debería coger desprevenidos las cosas que el Señor está haciendo. Claro, Él dijo, el momento y la hora exacta nadie la sabe, y en eso, pues, ni modo, no podemos ser tan osados de decir que fue un gran problema. Hay un ministerio que es la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista, que le ha hecho mucho bien a la humanidad, ha hecho mucho énfasis en la venida del Señor Jesús, ¿sí? Por eso, de hecho, su nombre Adventista, de advenimiento. eh, la representante muy famosa de ellos, la señora Elena de White, ellos le pusieron fecha a la venida del Señor, ¿sí? Y le pusieron una fecha y todos se preparan para la venida del Señor. El Señor no vino en esa fecha porque es que él mismo dijo, es que la fecha, la hora, solo el Padre la sabe en su potestad. Señales sí nos va a dar para que nos preparemos. O sea, yo no voy a saber exactamente cuándo, pero sí puedo estar preparado para cuando venga. Y así lo dijo, no sabemos a qué horas puede venir el ladrón, pero usted, el padre de familia, tiene que estar preparado. Eso es Mateo 24. Es un mensaje que da unas indicaciones de qué cosas van a suceder, de cómo nos podemos preparar para que su venida, que es inminente, no nos coja desprevenidos. Es muy importante como iglesia y como, a ver, pensémoslo así. Se supone que la iglesia es la esposa que recibió la promesa de unas bodas. Les recuerdo que en la imagen que utiliza la Biblia para comparar la iglesia con la esposa es la de la época, y en la época el esposo venía, firmaban un acta, si había un acta de matrimonio, y se comprometía a volver por ella. Entonces había un compromiso, se firmaba, el esposo se iba a su casa a preparar el lugar donde iba a vivir con la esposa. Generalmente era un lugar en la casa del padre del esposo, ¿sí? No sé, una habitación, en términos modernos, un apartamento. Él iba y trabajaba para realizar la boda, para condicionar la casa donde él iba a vivir con la esposa. Y después de un tiempo, que aproximadamente era un año, él venía a la casa de la esposa, venía por ella, se la llevaba a su casa y allí celebraban las bodas. Las bodas podían durar perfectamente una celebración de una semana. Es espectacular, porque eso fue lo que el Señor dijo. Yo me voy a preparar morada para vosotros. El esposo se va a preparar morada para la esposa. ¿A dónde va? A la casa del Padre. ¿Qué está haciendo? Haciendo todo para que tengamos una boda, una relación perfecta y permanente con Él. Pero ya estamos comprometidos, ¿sí? Lo que pasó con la Virgen María y San José. La Virgen María y San José estaban comprometidos, habían ya firmado un acta. Lo único que faltaba era que María se fuera a vivir con José y consumaran su relación, ¿sí? Pero ya había un compromiso ineludible, era un compromiso. Es más, para deshacer ese compromiso tenía que haber una carta de divorcio, así pues, de delicado era. Por eso
dice que José no quería infamarla y por eso José quiso huir en secreto porque es que María podría morir, ¿sí? Porque era un adulterio ya. Entonces, nosotros como esposa, imagínense la doncella que también tiene esa época para preparar el vestido, para prepararse físicamente, mentalmente, espiritualmente, ¿cuánto sería el anhelo de que el esposo volvería? ¿Sí? Y volvería por ella, que el esposo la llevaría a las bodas. La esposa no se va a poner a mirar muchachos, la esposa no se va a poner a andar entretenida con amigas, no, la esposa está enfocada en prepararse para el matrimonio. ¿Sí ven? Eso es lo que debe estar haciendo la iglesia, es lo que debería estar haciendo la iglesia, preparándose para la venida del esposo, ¿sí? No sabemos cuándo, pero puede ser en cualquier momento. Y acuérdense la historia de las 10 vírgenes, que creo que es la lectura que viene para mañana o pasado mañana, el capítulo 25, que no estaban preparadas, ¿sí? No tenían aceite en las lámparas, no tenían, en el caso de las vírgenes, el aceite, no tenía el vestido adecuado y se puede quedar sin bodas. Entonces, nosotros sí deberíamos estar anhelando la venida del Señor. Nosotros sí deberíamos estar atendiendo las señales, entendiendo las señales y preparándonos y anhelando la venida del Señor. A mí me llama mucho la atención sin conocer a profundidad de ninguna manera, pero la intención de la misma iglesia adventista que están enfocados en anhelar y prepararse para la venida del Señor. Y yo creo que la mayoría de la iglesia cristiana, por el contrario, no le dice vuelve pronto, sino demórate un poco más, ¿sí? Porque como no sufrimos, porque aparentemente estamos bien, pero va a llegar un momento en que la iglesia va a gemir, como el pueblo de Israel en el Éxodo, en Egipto, perdón, va a gemir, va a gritar, va a clamar para que Cristo vuelva pronto. ¿Por qué nosotros, que estamos en un buen momento, no aprendemos a clamar y a gemir para que Cristo vuelva pronto? Y ojalá no tengamos que pasar por tantas situaciones. En el capítulo 24 el Señor está en el templo, sale del templo con los discípulos, le muestran, ven los edificios del templo y Él les dice, ¿ustedes ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, este mensaje es un mensaje muy fuerte porque el templo y todos los edificios del templo eran el orgullo nacional del pueblo judío. Era el templo. O sea, una cosa más. Si hoy en día solo ver la explanada y el lugar donde está y es imponente y es impactante, imagínense en su plenitud. Era un motivo de orgullo y de seguridad. El pueblo de Israel siempre tuvo su seguridad en torno al templo, sin duda alguna. Y tenían el gran templo. El gran templo ya no de Salomón, ese fue destruido. Ya no el templo sencillo de Zorobabel, sino el gran templo que restauró y renovó Herodes el Grande. Cuando ven todo eso, él les dice algo que seguramente los va a llenar de mucha confusión, de mucho temor, porque dice, ustedes ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando el Señor dice eso, no se lo imaginaba nadie que eso podría pasar. O sea, solo físicamente tumbar ese edificio, que no quedara piedra sobre piedra, era casi algo imposible. Eso tuvo que haber conmovido mucho a los discípulos. Dice entonces el Señor, entonces, cuando, entonces ellos inquietos le dicen, bueno, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, Mateo 24 va a responder estas tres preguntas. La primera de ellas es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Esto que él dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, ¿sí? Que no quedaría piedra sobre piedra, sino que todos los edificios del templo serían derribados. Pregunta primera, ¿cuándo serán estas cosas? Es la respuesta que el Señor les dará. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, y del fin del siglo, o sea, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Así que Mateo 24 va a resolver estas tres inquietudes de los discípulos. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo será destruido el templo, sus edificios? ¿Cuándo
¿será que no quedará piedra sobre piedra? Entonces él empieza a contestar. Luego nos va a dar señales antes para su venida y del fin del siglo. Solo quiero que leerles algo para que ustedes, como yo creo que el Señor llamó la atención de los discípulos cuando les dice, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Es el maestro. Es el maestro por excelencia. Llamó su atención. Dígame, ¿quién no va a quedar? ¿Y quién lo está diciendo? Es que no lo está diciendo cualquiera. Llama su atención tanto que ellos terminan preguntándole no solo por lo que les está contando del templo, sino, bueno, ¿tú cuándo vas a volver? ¿Y cuándo va a ser el fin de todo esto? Dice el Señor. Y yo quisiera llamar su atención sobre este tema a ustedes también. Respondiendo el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí ven? Solo está diciendo algunas señales que darán respuesta a estas inquietudes. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, cuando lo lean ya en detenimiento, van a notar que ahí el Señor menciona tribulación y también menciona gran tribulación, que son dos situaciones diferentes. Creo que a través de la historia del cristianismo ha habido tribulaciones, persecuciones a la iglesia, sufrimientos, padecimientos, pero también habla de una gran tribulación que será la gran persecución a la iglesia. Así que, pues son temas que nosotros debemos tener presentes, que deberíamos estudiar, que deberíamos escudriñar y que deberíamos prender todos nuestros sentidos y estar muy atentos. No tiene sentido tampoco pretender osadamente, como muchos lo hacen, que me da mucho temor empezar a darle fechas, días y empezar también a promover una cantidad de locuras como vendan todo, alejémonos, ya va a venir y bueno, eso es muy delicado porque si el Señor dijo que la hora, el día y la hora y la fecha no la sabemos, sencillo, no lo sabemos, pero sí tenemos que entender las señales y saber cómo prepararnos. ¿Cuál es la mejor preparación? Una, confesión, arrepentimiento, que eso es limpiar los vestidos. Dos, en la comunión con el Señor procurar que nuestra lámpara se llene del aceite del Espíritu. Necesitamos ser llenos, controlados, plenos por el Espíritu Santo. Necesitamos el Paráclitos, el compañero, el que está a nuestro lado para darnos fuerza, dirección. Ahí está. Es lo que tenemos que hacer, no otra cosa. No tenemos que dejar el trabajo, no tenemos que dejar de estudiar, no. Tenemos que limpiar nuestros vestidos, tenemos que mantener la lámpara llena de aceite. Eso es lo que nos corresponde. Esa es la manera de prepararnos. Ah, y también evangelizar. ¿Por qué? Porque si yo estoy caminando hacia la salvación, ¿por qué me voy a ir solo? ¿Por qué voy a condenar a otros cuando yo puedo anunciarles lo que yo he podido recibir y entender? Tres cosas. Dejemos que el Señor llene nuestro corazón de sabiduría, de generosidad, para que de lo recibido de sus manos podamos compartir con otros para darle la gloria eterna a Él. Y que nosotros estemos listos, que no nos quedemos de verdad. Que tanto esfuerzo que hayamos hecho en este mundo por procurar estar con el Señor y que nos quedemos porque no llenamos la lámpara de aceite y no limpiamos nuestras vestiduras. Vamos a darle gracias al Señor y entregarle este día a través de nuestra oración. Señor bendito, hoy te quiero presentar
mi corazón, digámosle así, te pido que nos des dirección de tu espíritu para este día. Que todos nuestros sentidos se despierten a ti. Que todos nuestros sentidos, Señor, se agudicen para conocerte. Yo te pido, por favor, que nuestro corazón se inquiete para conocer, entender, escudriñar, para obedecerte, Señor. Tú llamaste la atención de tus discípulos. Llama nuestra atención y que en nosotros haya un anhelo de escudriñar las Escrituras, de profundizar nuestra comunión contigo, Señor, y de poder obedecerte cada día. Ayúdanos a tener una voluntad firme. Primero, Señor, para buscarte, para estar delante de ti, pero también para discernir nuestros caminos y no pecar contra ti, Señor. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, sobre el cual se invoca tu nombre, y permítenos ser instrumentos tuyos, luz en medio de las tinieblas. Y que lo que nosotros hemos recibido de tus manos, Señor, vamos con generosidad, compartirlo con otros y darte gloria a ti. Danos tu bendición para este día, Señor. Toma el control del tiempo de nuestras entradas, salidas. Ayúdanos a no entretenernos, sino estar enfocados y concentrados en lo que es necesario, Señor, en lo que es importante. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.